أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semana pasada, para los que no estuvieron, hablamos sobre el hadith ¿de qué? El Miraj, para Carla. Entonces, por lo menos hay una que está muy atenta, ¿sí? Hablamos sobre el hadith del Miraj. Pero antes de eso quiero leer una ley que dice Bismillahirrahmanirrahim Man amila salihan min dhakkarian auta wa huwa mu'min falanujihadnahum hayatan tayyibah. Quien realice una obra recta, buena obra, sea varón o sea mujer y sea creyente, le concederemos ciertamente una vida buena. Hayatan tayyibah. El que haga una buena obra, ¿sí? Se la vamos a conceder su bendición. La semana pasada nosotros iniciamos el hadith del Miraj, que está prácticamente mostrado en un hadith largo, donde el hadith del Miraj es una conversación que tiene el profeta de nosotros, Muhammad, con Dios Todopoderoso. Y hay algo que se llama Miraj y algo que se llama Isra, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Miraj y entre Isra? El ascenso, mashallah. Miraj significa ascensión. Es Miraj. El profeta va desde Masjid al-Haram hasta Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa es donde queda Palestina, ¿sí? Lo que nosotros vemos en la Sura 17 del Sagrado Corán es el viaje nocturno, ¿sí? Que es prácticamente que es el Miraj, no el Isra, que él subió. Se vio desde aquí, llegó allá y de ahí subió. ¿Alguien me puede decir dónde inició el viaje nocturno, no la ascensión? De Meca, pero llegó desde una casa especial, en la casa de la hermana del Imam Ali, Al-Hani, ¿sí? El profeta estaba allí, se le apareció a Gabriel con el animal que se llamaba como el buracho, y de ahí arrancó la ascensión. Pero fue de ahí desde Meca, desde la casa de Al-Hani. Pero quiero que sepan que Meca, como se llamaba en esa época, Masjid al-Haram, que es lo que nosotros conocemos como la Kaaba, Meca era básicamente, Masjid al-Haram era básicamente toda la ciudad. ¿Se entendió? Ahora nosotros decimos Masjid al-Haram a la Kaaba nomás, la mezquita sagrada. Pero en esa época, como no estaba estipulado todo, se llamaba mezquita sagrada a toda la ciudad de la Meca. ¿Estamos claros ahí? Ahora bien, cuando el profeta asciende y llega obviamente a Palestina, yo hice unas preguntas aquí. ¿Por qué es importante Palestina para nosotros? Yo hice 3 razones. La primera, exactamente. Exactamente, exacto. Entonces, era hacia allá, hasta Beitul Muqaddas, que conocemos Jerusalén. Hacia allá el profeta nosotros rezaba. ¿Cuál es la segunda? ¿Se estableció qué? La oración, se estableció la oración. Desde ese momento, cuando Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuando el profeta sube, cuando Allah Subhanahu wa Ta'ala y él baja, desde ese momento quedan establecidas las 5 oraciones. Antes no había oraciones estipuladas, sino que cuando él sube y baja, dicen las cosas así, ¿ya? Y obviamente, Palestina es importante porque ahí inicia obviamente el viaje nocturno, ¿no? ¿Sí? El ascenso, básicamente. Sagrado Corán dice en la Sura 17, ley 1, Bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladhi asri bi abdi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhina barakna hawlahu linuriyuhu min ayatihi innahu samiun basir. Glorificado sea aquel que hizo viajar de noche a su siervo desde la mezquita sagrada hasta la mezquita lejana, cuyos alrededores bendijimos para mostrarle algunos de nuestros signos. Él en verdad, él es el oyente de vida. Pregunta: ¿por qué el profeta subió a los cielos? Toda la vez no. Ajá. El profeta subió a los cielos. Cuando ustedes miren la misma ley que yo acabo de leer, ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Linuriyi minayati, para mostrarles ¿qué? Nuestros signos. Para eso el profeta subió allá. Cuando el profeta sube a los cielos, ustedes saben que allá Dios les muestra el paraíso, les muestra el infierno, habla con los profetas y una serie de cosas que inshallah a medida que vamos pasando todos estos domingos vamos a hablar sobre esa situación. ¿Sí? Nosotros en la primera charla que tuvimos, cuando inicia el viaje, Dios Todopoderoso le hace una pregunta al profeta. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Se acuerdan cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la mejor de las acciones? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la mejor de las acciones? Allah subhanahu wa ta'ala le contesta a él: Tawakkal wa rezaba bima kasantum, que confíen en Dios y que acepten mi designio. Es decir, lo que nosotros conocemos en árabe como el ¿qué? Tawakkul. ¿Qué es el tawakkul? Apoyarse en Dios. ¿Cuál es la estructura del tawakkul? Es fe, hagan lo que vayan a hacer, confíen en Dios. 2, esfuerzo. 3, planificación, se organizan. ¿Qué quiero yo hacer? 4, sean valientes, velen hacia adelante. Y 5, tengan esperanza de que Dios les va a dar a ustedes, inshallah, lo que ustedes quieran que Él les dé. ¿Sí? El tawakkul, la confianza en Dios, no es quedarse sentado. ¿Sí? Yo quiero subir de peso al gimnasio, pero me la paso tomando fotos en el gimnasio. O sea, así no subo. Usted tiene que ir allá al gimnasio y forzarse. Yo quiero ser rico, pero me levanto a las 9 de la mañana. Eso no pasa nada. Prográmese, organícese y vaya a buscar el dinero. ¿Se entendió? Si tienen alguna pregunta, me la hacen sin problema para que inshallah vamos avanzando. Ahora bien, cuando ya Allah subhanahu wa ta'ala tiene esta conversación con el profeta, la primera conversación fue ¿cuál es el amor de las acciones? Y Dios ya le dice al profeta que confíe en él y que acepte lo que el profeta dice, lo que Dios diga. Allah subhanahu wa ta'ala le hace otra pregunta al profeta. Ya vamos a estar a explicar la segunda fase de qué fue lo que le preguntó Dios al profeta. El hadith del Miraj es una estructura de que toda aquella persona que quiera tener una buena vida y que quiera tener un manual de ética debe leerlo. Alhamdulillah, estamos aquí, se da la oportunidad y ahorita lo que queremos es este hadith desglosarlo para que cada uno de ustedes lo tenga claro. Y hay unas cosas muy importantes, como ya les mencioné, ¿cuál es la oración? Ahorita Dios Todopoderoso le hace una pregunta al profeta, le dice, Ya Ahmad. En ese momento Dios llama al profeta como Ahmad. Ahmad es el nombre del profeta de nosotros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dice, Ya Ahmad, hal tadri man hayat sayyad. Oh Ahmad, ¿acaso sabes qué es una vida feliz? Hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Cuáles son las cualidades o las características de una vida feliz? ¿Sí? ¿Qué tengo yo que tener en mi vida para que mi vida sea feliz? ¿Ya? Todos nosotros queremos que a la gente le vaya bien. ¿Sí? Nosotros en la oración, ¿qué hacemos? Sura 2, Aleya 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. ¿Qué significa? Básicamente es, Señor nuestro, concédenos lo mejor en esta vida y en la próxima.
Nosotros siempre le pedimos eso a Dios. ¿Sí? Miren, el profeta, a pesar de tanto conocimiento que él tenía, cuando él le hace la pregunta de ¿qué es una buena vida?, el profeta le dice, Allahumma Allah. Dios mío, yo no sé. Usted mismo responda porque yo no sé. Dios le dice al profeta, la vida feliz es una vida que tiene 4 cualidades. Yo se las voy a enumerar a ustedes ahorita, pero antes de eso, quiero que la cosa no sea unilateral, que no más se vea el tema del hadith del profeta. Entonces voy a hablarles sobre que el Imam Sadiq, con respecto a este tema, dijo, hay 5 cosas que si no están en la vida del ser humano, su vida es incompleta. ¿Sí? 5 cosas. No digo que no sea mala, sino que es incompleta. Ahora que yo se las mencione, hay una serie de tabúes que se van a empezar a coronar, porque en el Islam nosotros obviamente tratamos de que todo sea muy explicado y siempre todo tenga una razón. ¿Sí? Sagrado Corán dice que no hay una sola hoja que no se caiga, sino por la misericordia divina. El Imam Sadiq alayhi salam dice lo siguiente, salawat. El Imam Sadiq alayhi salam dice lo siguiente, dice 5 cosas, si no están en la vida del ser humano, su vida es incompleta. Primero, salud. ¿Sí? Salud. Una persona que está enferma no puede llegar a ningún lado. Una persona que está enferma no puede adorar a Dios de la mejor manera. Una persona que está enferma no puede hacer básicamente nada, por mucho que tenga dinero. Pero si la persona está enferma, no puede hacer absolutamente nada. El profeta estaba en Masjid al-Nabawi, la mezquita de él en Medina, y estaba hablando sobre el día del juicio, la tumba, la opresión. Y empezó a hablar sobre ese tema, y hay una persona adelante, y esa persona asustó mucho cuando el profeta hablaba de eso. ¿Sí? Digo, se asusta uno leyendo los hadiths de la imagen de boca del profeta, lo que sentirá. Y esa persona se puso muy mal. Cuando el profeta se levantó y se fue, se paró ahí mismo, hizo un dua. Dijo, Dios mío, yo no tengo fuerza para que usted me apriete en la tumba. No tengo fuerza para que me vaya en el Barça. No tengo fuerza para nada de eso. Todas las situaciones malas, ¿sí? Todo lo que usted me vaya a dar, démelo aquí en este mundo. Apriéteme todo lo que quiera aquí. Todo, apriéteme aquí. Allá no aquí. El tipo llegó y cayó. Mal. Se enfermó. Se enfermó mal. Mal, que no puede ni levantarse a la cama. Llamaron al profeta y el profeta fue y le dijo, ¿y usted no estaba bien en la mezquita? ¿Qué pasó? ¿Usted estaba bien ayer? No es que cuando usted habló sobre el tema del día del juicio, yo me asusté mucho y le pedí a Dios que todo lo malo y todos mis pecados me los diera aquí. El profeta le dijo, me embarraste, hiciste muy mal. ¿Qué te pasó? Digo, no funciona así, el profeta. Lo que tenías que haberle dicho a Dios era que, Dios mío, perdóneme todas estas cosas malas que estoy haciendo. Yo no tengo facultad, no tengo aguante, perdóneme, no me apriete. En vez de hacer al contrario. Miren, hay una situación que uno ve por lo menos en la Sura 285, perdón, Sura 2, 285, 186, dos últimas aleyas de la Sura al-Baqarah, ¿sí? Aman ar-Rasul, ¿sí? ¿De dónde proviene Aman ar-Rasul? Para hacerle énfasis al tema de la salud. Aman ar-Rasul es una súplica que el profeta hace por él y por sus creyentes. Dice Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Sura 285. Aman ar-Rasul bima unzila alayhim min rabbih. El mensajero ha creído en lo que se ha revelado a su Señor. Si ustedes empiezan a leer en esa súplica de esas dos últimas aleyas,
Hay 7 cosas que nosotros le pedimos. ¿Sí? ¿Qué es? No nos castigue, perdona nuestras faltas, no nos dé pobreza, no nos dé situaciones complejas. ¿Sí? Toda una serie de cosas que nosotros le pedimos a Dios en esa súplica. ¿Sí? Que realmente el profeta le pide a Dios. Pero yo recomiendo que siempre antes de acostarse nosotros veamos Sura 2, aleya 285 o 186. Las 2 últimas aleyas de la Sura Al-Baqarah. ¿Sí? Básicamente, ahí es donde se encuentra todo lo que nosotros le pedimos a Dios. El profeta Muhammad estaba sentado con Abu Dhar y le dijo a Abu Dhar: oh Abu Dhar, aprovecha la salud antes de la enfermedad. Le dijo: nosotros ahora que tenemos la salud, vengamos a la mezquita. Ahora que tenemos salud, levantemos la falla. Ahora que tenemos la salud, hagamos las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Después, cuando nosotros caemos enfermos, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Miren, yo me acuerdo una vez que mi hijo se enfermó. Ahora, cuando le dio ese tema del COVID, para años atrás, hace como 3 o 4 años, y estaba mal. Y yo le hice una pregunta a él. Le dije: ¿qué es lo que más añoras ahora? Le digo: la salud, papá. Estaba enfermo, la cama. No, la salud. No me ni que era que la sopa de la mamá. No, la salud. Tenemos nosotros en común que muchos de los grandes ayatollah, cuando llegan ya a una edad avanzada, no pueden ayunar, porque el médico se les prohíbe, ¿no? Ya la edad que tienen no les da para el tema del ayuno, por diferentes enfermedades que ellos quizás pueden tener, diabetes y demás. Y lloran. Uno le ven de Ramadán llorando. Y le preguntan por qué, dice: porque no puede ayunar. ¿Sí? Así que la primera cosa que el imán Sadiq alayhi salam dijo que uno tiene que tener para que la vida no sea incompleta, ¿cuál es? La salud. La segunda, el imán Sadiq alayhi salam dice, para tener una vida completa, dice, para que no esté incompleta, ¿cuál es? Riqueza. La pobreza es mala. Punto. El gran enemigo acérrimo es la pobreza. El imán alayhi salam dijo: lo más cercano a la incredulidad, ¿qué es? La pobreza. En otra dice que si la pobreza fuera un hombre, ¿qué haría? Le cortaría la cabeza. Sí. Sí o sí el ser humano tiene que esforzarse por buscar el sustento diario. Miren, uno se da cuenta. La riqueza material, ¿sí? Porque, por lo general, para que la riqueza espiritual también aumente, vos tenés que tener muchas de tus cosas organizadas. Entonces, básicamente, la segunda cosa es la riqueza, ¿sí? Miren, ustedes se preguntan, ¿quién compró la tierra de Karbala? El imán Hussein. Cuando él llegó, fue que la compró. Es la calle. Después se la entregó a los Bani Asad y les digo: aquí vengo a ser martirizado. Se la pueden entregar a ustedes con la condición de, después de que nosotros nos martiricen, ustedes nos entierren aquí mismo. Lo tenemos, ¿sí? El imán Sadiq alayhi salam era una persona más rica de Medina. Rica. ¿Sí? El imán Sayyad alayhi salam, el imán Sayyad dice que tenía 500 árboles de dátiles, 500 palmeras de dátiles, imán Sayyad. Y toda la noche hacía 2 racas al lado de cada palmera. ¿Sí? Millonarios, eran ricos. Amir al-Mu'minin alayhi salam, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Talha y Zuhair, no? Talha y Zuhair fueron los que instigaron para que hicieran la guerra del camello, con que estaba también Aisha. Dijeron: Amir al-Mu'minin quiere ser califa, pero no tiene plata. El imam Ali se dio cuenta y lo invitó a la casa y colocó una especie como de mesita y colocó puras monedas. En esa época las monedas no dirham, pero monedas bastante, sí. Y lo llama y le dice que se siente.
Y le dice, ese es mi dinero que yo tengo trabajando aquí alrededor de Medina, el Cufa y todo eso. Quiero que sepan, y no les he traído mis palmeras, ¿no? Mis palmeras de dátiles ni mis pozos que yo hago, ¿no? Ustedes me pagan por eso. Quiero que sepan que Amir al-Mu'minin tiene mucho, pero vive con poco. ¿Sí? Tenemos los hadices. El imam Ali alayhi salam, cuando servían la comida, en su momento pasó obviamente mucha necesidad. Cuando servían la comida, decía, la comida de Hassan y de Hussein era muy diferente a la mía. ¿Sí? Sus hijos comían muy bien y él comía, decía inclusive el pan ese con sal tieso. ¿Sí? Alguien se le arrimó al imam Sadiq alayhi salam y dijo lo siguiente, me gusta mucho el dinero, mucho. Y el imam Sadiq lo cogiendo y le dijo, ¿y eso? Yo me gusta el dinero porque quiero hacer 3 cosas. El imam Sadiq le dijo, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Le dijo, 1, quiero dinero para organizar a mi familia. Organizar a mi familia. Quiero que mi familia esté bien, que estemos cómodos, yo, mi señora, mis hijos. 2, quiero dinero para ayudar al que necesita. Todo aquel que necesite, que hay alguna saga que hay que darle, yo se le quiero dar. Y 3, quiero dinero para ir a visitar los lugares sagrados. Quiero ir donde su abuelo, que iba a porque hacer el hajj, todo eso. El imam Sadiq lo volteó y le dijo, pero es que usted no está pidiendo dinero para este mundo, está pidiendo un dinero para el más allá. Inshallah que Dios le dé mucho. Se enriqueció después. ¿Sí? El dinero es un medio para acercarse a Dios. El dinero no puede ser un medio que te aleje a Dios. Vos no te puedes volver esclavo del dinero. Vos tenés que ser el amo del dinero. Una persona con dinero puede acercarse más a Dios si lo utiliza de la mejor forma. Como digo, hermano Glauco, nosotros no satanizamos el dinero. ¿Sí? Es un medio, sabiendo que nos vamos y eso queda aquí. ¿Sí? El imam Ali alayhi salam pasó por un lugar, venía con los compañeros de una guerra y les dijo que se sentaran. Siéntense. Y no, nosotros acá, sí, siéntense. Le digo, tengo 4 cosas que decir a las personas de las tumbas. Estaban en un cementerio, ¿no? Hablando, ¿no? Le digo, 1, atención. Quiero que sepan que las casas donde ustedes vivían ya las vendieron. Ya las vendieron. Mi casa, no, ya las vendieron. 2, las mujeres que tanto ustedes las celaban, ya se casaron todas. Ya están casadas. De mamá le está dando con muertos. 3, el dinero que tanto ustedes perseguían y que tanto amasaron, ya lo repartieron. Sucesión, ya repartieron esa plata. Si ustedes pudieran hablar, les digo, nada más diría, la ilaha illallah, no hay más Dios que Dios. Eso es todo. Por lo tanto, la riqueza hay que buscarla, pero lo que no podemos hacer es que pegarnos, básicamente. Estamos hablando sobre cuáles son las cosas que hay que tener para que nuestra vida no sea incompleta. ¿Cuál fue la primera? La salud. La segunda. Y la tercera, dice el imam Sadiq, dice, un buen cónyuge. Un buen cónyuge. Un buen cónyuge, un buen esposo o una buena esposa. ¿Sí? La tercera cosa que hay que tener en la vida, para que nuestra vida no esté incompleta, es un buen esposo o una buena esposa. ¿Sí? No una persona que a ustedes les dé dolor de cabeza, ni a él ni a ella. ¿Sí? No una persona que uno llegó y la vida se volvió un infierno. Yo hace mucho tiempo conocí a una persona, ella trabajaba en una clínica y me decía que la situación con el esposo era tan tenaz que la persona hacía trasnochos, ¿sí? Y básicamente hacía los trasnochos con qué intención, de no encontrarse con él en la casa. O sea, ella llegaba a las 6 de la mañana y a las 6 ya tenía que haberse ido a trabajar, ¿sí? Y a las 6 de la tarde que él regresaba, ella a las 6 tenía que irse otra vez a trabajar, o sea, no me veía. Me dijo, che, duré hace aproximadamente como 6 meses, los 6 meses nos separan. Un infierno. La situación de la casa. Una buena esposa o un buen esposo. Sí, nosotros tenemos obviamente
que el Sagrado Corán habla de una mujer en especial, fuera de María, ¿no? De una sura. Una mujer en especial. ¿Saben quién es esa, no? ¿Cómo se llamaba la mamá del profeta Musa? La mamá no biológica. Así. Dice el Sagrado Corán, dice, Ambratu, faraón. Sí, la mujer del faraón. La palabra no dice mujer, pero viene ahí del árabe. Ambratu, faraón. Creyó el profeta Musa. Faraón que hizo el desierto, la clavaron con una estaca y la mataron. Y de ahí salió una súplica de ella. Dijo, en la sura 66 a la 11, dice, Señor mío, edifícame junto a ti una casa en el paraíso y sálvame del faraón y de sus malas obras. Sí, amor del faraón. ¿Qué hizo la Virgen María cuando el ángel Gabriel se la apareció? Lo primero que hace, ¿qué es? Se cubre. Apenas el ángel Gabriel. El ángel Gabriel se le apareció un hombre bello, porque de lo único profeta que pudo dar la cara al ángel Gabriel fue el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. A los demás se le aparecía con cara diferente. Pero el profeta dijo, cuando subió a los cielos, le vi la cara a Jibril, dijo, esta es mi cara. La vio como él. ¿Sí? Se refugió. Amir al-Mu'minin, el Imam Ali, ¿saben qué dice? No existe castidad, no existe, belleza sin castidad. Usted puede ser muy bella, pero si usted anda mostrando su belleza por todos lados, es que sí. ¿Sí? Una buena esposa, un buen esposo, que no le haga la vida a uno, ¿qué? Un infierno. Hay una mujer que se llamaba Hurrak, la llevaron donde Hajjaj. Hajjaj fue el que mató a Imam Tasim. Sí. Uno de esos Bani Umayya, pues, le hicieron la vida imposible a los imams. La llevaron allá y le dijo Hajjaj, le dijo, me han dicho que andas diciendo que los califas eran menores que Amir al-Mu'minin. Sí, que eran menores que dice que el Imam Ali es mejor que los califas. ¿Cómo así? Ya le digo, no, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que el Imam Ali es superior que el profeta Isa, que el profeta Musa, que todos ellos. A ellos ni siquiera los comparo. Ellos no necesitan compararlo. Entonces yo le digo, pues ya está peor la cosa. Estás diciendo por el lado. Si no te echas para atrás, aquí está lo que te corten la cabeza. Ella le dijo, hágalo, no hay problema. El Imam Ali es, ¿quién es? Se la mató ahí delante de todo, le cortó la cabeza. Una mujer valiente. Sí. Entonces, la tercera cosa que tenemos que tener para que nuestra vida sea completa, ¿no es completa cuál es? Un buen cónyuge. Perfecto. Cuarto, la cuarta cosa que tenemos que tener en la vida, ¿qué es? Un buen hijo. Un hijo que no le dé dolor de cabeza al papá. Un hijo recto. Tienen que saber que cuando nosotros fallecemos, ¿quién va a rezar por nosotros? Tienen que saber que cuando nosotros fallecemos, pasamos otra vida, ¿quién va a hacer el ayuno por nosotros? Ellos. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que criarnos a ellos de la mejor forma y hacia adelante. Ojo, hay la otra cara de la moneda, ¿no? Dicen los hadices también. Hay de los padres que hagan que los hijos sean más rebeldes. La otra cara de la moneda, ¿no? Hay de los padres que hagan que los hijos sean más rebeldes. Yo ahora tengo a muchachos, alhamdulillah, y la mayoría que están aquí son padres y madres. Y a veces darle tanta orden a los muchachos, ellos como que no les gustan las cosas mucho. Haga esto, haga aquello, haga lo otro. No, dejémoslo. Dejémoslo tranquilo. Tanta presión ellos descansan. A mí me ha pasado eso con el hija. Yo tengo mi hijo adolescente, como ustedes. Y ya está en su edad de que está en la adolescencia, toda esa cuestión hormonal y demás. Y está en la situación, pero pues, yo tengo que entenderlo. Ojo, ¿no? Tampoco no es que dejo que me la pasen por la galleta, ¿no? Pero sí, trato de ponerle siempre un control y no ponerle como tanto perique. ¿Sí? Miren, dice usted en el Sagrado Corán, profeta Yusuf. El profeta Yusuf tenía como ejemplo a quien, obviamente, a su papá. ¿Cuál fue el único sueño que el profeta Yusuf no pudo interpretar?
El príncipe del sueño le decía. ¿No saben cuál fue? Ese que está en el Corán. He visto el sol, la luna, se prosterna. Por eso le pregunta al papá. Porque no sabía. Él no sabía cuál era el sueño. Él sabía todo, pero él no lo sabía. Pero le va y le pregunta al papá, la mamá todavía estaba viva, ¿no? Va y le pregunta al papá por su jerarquía. Le dice, papá, soñé esto. Esto que el sol, la luna se me prosterna. El papá sabía. ¿Qué le dijo? No le diga a nadie. ¿Sí? No le diga a nadie. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber que los muchachos pues son nuestra extensión. La diferencia del hijo del profeta Noé. El profeta Noé que le dijo, súbase acá. Dios no, ya no me va a subir. Venga, súbase acá. No, ya no me subo aquí. Dios que le dijo, no pida por ese porque no te lo sube. Porque el hijo también tiene que seguir al papá, escuchar al papá. El papá no quiere sino lo bueno para el hijo. Yo digo a mis muchachos a veces, a mis muchachas, yo no quiero sino lo bueno para ustedes. Yo no quiero que ustedes pierdan. Y siempre le he dicho a él, rece. Olvídese lo que yo le pueda dejar, rece. Lo único que le hace Cristo en el más allá es el rezo. El profeta Isa la pasea con él. Dice que iba pasando por un lugar y sintió, era un lugar como un cementerio, sintió que uno de los muertos que estaba ahí lo estaban presionando la tumba. Y él se asustó mucho y siguió derecho. Después de pasar un tiempo, regresó por ese mismo lugar y ya no sintió que a ese muerto que estaba ahí lo estaban presionando. O sea, en la tumba, ¿no? Le dice a la Subhana wa Ta'ala que él cuando pasó, sintió esto aquí. ¿Qué pasó? El ángel descendió y le dijo, Isa ibn María, Jesús, hijo de María, el Mesías. Había un lugar por allá, un pueblo, donde no tenían un camino. No llegaban a esas personas, no le llegaban las cosas necesarias. Él, el muerto, tenía un hijo. Y ese hijo hizo el camino. Y por ese hijo haber hecho el camino, esa buena acción le llevó al papá. Hicimos que el castigo de la tumba se lo quitara. El efecto de la buena acción del hijo le llevó al papá. ¿Sí? Entonces, la necesidad de bien o mal, nosotros criar a nuestros hijos en esta situación, en esta sociedad que es bastante compleja. ¿Sí? ¿Cuál es la cuarta cosa que necesitamos para tener una vida completa, que no sea incompleta? Un buen hijo. ¿Sí? Quinto, dice el Imam Sadi alayhi salam, la otra cosa, la quinta cosa que necesitamos para tener una buena vida, que la vida sea completa, ¿cuál es? Libertad. La persona sea libre. Usted puede tener su esposo en la casa, que la tenga, que le dé todo, pero no le quiera la casa salir. Como un pájaro, usted tiene un pájaro, el mejor pájaro, lo mete adentro de una jaula, le pone la comida, pues está encerrado. No pasa absolutamente nada. Usted no puede dejar que vaya. Quizás él va y voltea y consigue menos comida de la que usted le da, pero está libre. ¿Sí? Ser libre. El Islam habla mucho de eso, de la libertad. Por eso habla de la parte de la libertad espiritual. Nosotros tenemos en las leyes libertad de culto que tenemos por eso. ¿Sí? 5 cosas, dice el Imam Sadi alayhi salam, que hacen que una vida sea, si no tenemos la vida, es incompleta. ¿Cuáles son? Primero, un buen hijo y la libertad. Esas son las 5 cosas que necesitamos para tener una buena vida. Alhamdulillah. Ahora, volteemos la moneda. No les he dicho todavía qué Dios le dijo al profeta, ¿no? Estamos hablando sobre el Imam Sadi, que fue lo que dijo. Ahora, el Imam Sadi lo que hace es voltear la moneda. Salawat. ¿Está cansado? Todavía no. Adelante. Ahora el Imam Sadi voltea la moneda. Ya vimos cuáles son las cosas que hacen que, si las tenemos, nuestra vida es completa, es incompleta, ¿no? Miren lo que dice lo siguiente, dice,
Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que arruinan la vida? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que me la arruinan? Estamos hablando sobre el tema sobre qué es la vida feliz, ¿no? ¿Cómo tengo una buena vida feliz? El Imam Sadi dice lo siguiente. 3 cosas arruinan la vida de una persona. Primero, la envidia. Una persona envidiosa no se puede confiar en ella. Jabil. ¿Saben quiénes no son? ¿No? Caín y Abel. El problema de ellos no fue por envidia. Nada. Uno hacía las obras, subía, otro hacía las obras y caía. El problema es por envidia. Y eran hermanos. ¿Qué pasó con el profeta Yusuf? Eran hermanos también. ¿No olvidaron a el esposo? ¿Qué se sacaron por ahí? Cuídese el envidioso cuando envidia. La envidia es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Sí? Que hay una diferencia entre el celo, ¿no? Antes siempre se piensa que el celo es igual que la envidia. No, el celo es como yo por lo menos tengo mi esposo, mi esposa y veo que alguien llega y me siento que me lo van a quitar, yo me pongo en un modo alerta. ¿Sí? Y repelo a esa persona. Ahí es básicamente celo. Tengo que celar a mi esposo o a mi esposa. O tener celo con mis cosas en mi casa para que no vengan a destruirlas. A diferencia de la envidia es que el envidioso quiere que la bendición que vos tenés se desaparezca. Ni siquiera quiere que vos la tengas, no, que él le vaya. Si él no lo puede, yo tampoco es diferente del celo. Y ya la vamos a hablar el día de mañana en adelante sobre la diferencia entre el celo y la envidia. Pero la envidia es esa. El Imam Ali alayhi salam dice, la envidia quema las buenas obras como el fuego quema la madera. Como el fuego quema la madera, la envidia. La primera cosa que arruina la vida es la envidia. Segunda cosa, dice el Imam Ali alayhi salam, perdón, el Imam Sadi alayhi salam. La segunda cosa que es el rencor. Dice el Imam Ali alayhi salam, el rencoroso nunca encuentra descanso. Ustedes han visto, va a hacer una analogía, ustedes han visto las carreras de 5K, 10K, esas que hacen, ¿sí? Aquí está usted que sabe del tema de la medicina. Los estudios dicen que las personas que tienen esas carreras de triatlón, todo eso tan largo, se les reduce la expectativa de vida. ¿Y saben por qué se reduce la expectativa de vida? Porque siempre mantienen estresados, su corazón mantiene estresado. Nunca se relaja. Que la gente dice, no, saludable, vaya a correr 15 kilómetros. No es así. ¿Sí? Y la expectativa de vida se le reduce. Por eso el Imam Ali alayhi salam, ¿qué dice? El rencoroso nunca encuentra descanso, y en otro lugar dice que las personas que son rencorosas, su expectativa de vida se le reduce, dice la Hadith. Es igual como la persona todo el tiempo está en ese agite, pues, véalo, ahí llegó, véalo tal cosa, véalo, no me gusta, véalo porque aquello. No, olvides eso. Véalo un lado ya. El profeta dice que la persona reconoce como tener enferma. Déjenlo a un lado. Y uno, el que es rencoroso, apenas llega a la persona que no le gusta el día del año. ¿No bien? No en el día porque ya llegó. No. El rencor es de las cosas que la autoridad nosotros tenemos que dejar. La tercera cosa que arruina la vida, dice el Imam Sadi alayhi salam, que es la mala conducta. La mala conducta, la patanería. El profeta Moisés, bajó el monte Sinaí y vio una persona que hacía súplica, ¿no? Que además de levantar y hacía súplica. Y todos los días a la misma hora la veía haciendo súplica. Y pasaron años. Pues estamos loco viendo. ¿Y cuánto tiempo llega aquí? Años haciendo súplica y nada que le aceptaban la súplica. Y dijo a la Subhana wa Ta'ala que era lo que pasaba. Ya ese siervo, pues no le daban ya su premio, ¿sí? Su prueba, que le aceptara la súplica. El profeta a la Subhana wa Ta'ala dijo al profeta Musa, hasta el día del juicio me hace súplica y no la voy a cumplir.
El profeta Musa le preguntó, ¿y cuál es la razón? Acá con ustedes bien, pero en la casa un patán. En la casa un patán. El profeta Musa le da pared porque saben aquí. No le van a aceptar nunca. Digo, ¿cuál es el problema? Y le dijo el profeta Musa, tenés este problema, en la casa te portas mal, pero aquí ante nosotros sos una excelente persona. Después fue, ese el hadiz al final, ¿no? Él fue, hizo eso, solucionó la situación en la casa, regresó y Dios le aceptó, obviamente, su súplica. Pero una de las cosas que hace que las súplicas no se van a escuchar es la mala conducta, la patanería. Ahora bien, ¿cuáles son las tres cosas, dice el imán Saleh, que arruinan la vida? Primera, segunda, el rencor, y la tercera, mala conducta. Estamos hablando sobre qué es la vida feliz. Ahora ya a ustedes les mencioné el hadith del imán Saleh, alayhi salam. Ahora voy a darles sobre qué fue lo que Dios Todopoderoso le dijo al profeta para que tenga una vida feliz. ¿Sí? Estamos hablando sobre que el profeta subió a los cielos, habló con Dios y Dios le decía a él qué tienes que tener para que tengas una buena vida. ¿Sí? Ustedes ven por lo menos la sección más visitada en la librería, ¿cuál es? Más visitada en la librería, ¿cuál es? Autoayuda, todo tipo de cosas. Esas son las cosas más buscadas. Pero si usted viene al Islam, usted le dice qué es lo que realmente tiene que hacer para tener una buena vida. Y no tiene que ir a escuchar o a leer tantas cosas que obviamente, no digo que no lo lean, ¿no? Muchas cosas que sirven. Pero el Islam, obviamente, si ustedes ven en el Sagrado Corán, un libro completo de autoayuda de cómo usted realmente tiene que llevar su vida. ¿Sí? La Sura Luqman le dice al hijo, camine así, no mire a la gente de lado, no haga aquello, no haga lo otro. Le explica todo cómo tiene que hacer. Ahora bien, ya hablamos de que las 5 cosas que tenemos que tener, dice el mensaje, es dinero, salud, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué es las cosas que Dios Todopoderoso le dice al profeta que tiene que tener para que tenga una vida feliz? ¿Sí? La primera, le dice, recuerde de Dios. De Dios. Si usted no tiene a Dios en su vida, no tiene nada. Se levantó de la cama, es milagro. Se levantó de la cama, nosotros los musulmanes saludamos, salam aleikum, ya Suhab el Samón, saludan al imán Mahdi. Salam aleikum, ya Abdillah, saludan al imán Hussein. Se levanta uno de la cama y siempre diga, en nombre de Dios. ¿Sí? Voy a comer en nombre de Dios. Que siempre tener a Dios presente. Hasta cuando uno se duche, lo que sea. Inclusive en el Islam se habla que hasta para tener intimidad hay que tener recuerdo de Dios. ¿Sí? Sí, vas a inventarla de todo. Se salve ese olvido de Dios. ¿Entiendes? Pero básicamente todo eso se habla. La primera cosa que nosotros tenemos que tener para tener una buena vida, que el profeta le pregunta a Dios y Dios le responde, es recuerdo de Dios todo el tiempo. Había un niño que decía mucha grosería, ¿no? El profeta estaba sentado. El unidad Rasulullah, este niño dice mucha grosería. El profeta Jesús me dijo, ¿reza? Sí, pero tranquilo que se mejora. ¿Sí? O sea, el rezo te aleja de las cosas malas. ¿Sí? Yo estoy siempre en constante recuerdo de Dios. Tarde que temprano, la gente se va. Es la cosa mala. Yo siempre digo a las personas que hablan sobre el tema del hijab, yo les digo, no se preocupen por el hijab, pero que recen. ¿Por qué? Porque el rezo te lleva al hijab. El rezo te lleva al ayuno. ¿Sí me entienden? El rezo. Si vos tenés el rezo en la vida, si fortaleces eso, lo demás se te llega solo por añadidura. Puede que ahorita no, pero con el tiempo llega. Porque el rezo es el que te cuida. ¿Sí? Sí o sí el rezo te cuida. No use el pañuelo, no lo use, no me preocupo, pero recen. Porque yo sé que el rezo lo va a llevar a eso. ¿Sí? Ahora bien, el imán Saleh dice que hay una persona que se llama Safwan. Safwan, un amigo de él, que hacía las cosas 3 veces. ¿Sí? Hacía la oración del Fajr 3 veces, la oración del Duhur 3 veces,
La oración del Maghrib 3 veces, todas las hacía 3 veces. Cuando iba a ayunar, empezaba con el ayuno en Rajab, Shaban, Ramadán, 3 meses ayunaba. Daba sadaqa, 3 veces de sadaqa. Hacía el hajj, 3 veces de hajj. Y el man sabe y le dijo, bueno, ¿y usted por qué hacía cosas así tan difíciles? 3 veces. Y le digo, hay una razón por cuál hago. Y el man sabe, ¿qué pasó? Yo me encontraba en Meca con 3 amigos. Estábamos en Meca. Y quedamos de que hicimos un pacto allá en la Kaaba. Que inshallah Dios nos dé la oportunidad a todos, inshallah, de ir a la Kaaba, inshallah. Amén. Y dijimos que el que moría primero iba a hacer las acciones de los demás. Así que uno falleció y nos tocó dividir las acciones del que falleció. Ahora todos fallecieron y me tocó hacer las acciones a mí de esos 3. Eso. Hago la mía y la de ellos. O sea, de ese nivel estamos hablando, ¿sí? De básicamente de elevación. La primera cosa que Dios Todopoderoso le dijo al profeta, ¿cuál era? Recuerdo de Dios. Segunda, que no se olvide mi bendición. ¿Sí? Nunca se olvide mi bendición. Miren, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quien no reconoce los favores divinos, ¿sí? Siempre será una persona desagradecida. Hay una historia en la Sura 7, aleya 175-176, ¿sí? Sura Al-Araf. Está la historia de una persona que se llama Balaam ibn Ba'ura. ¿Quién fue Balaam ibn Ba'ura? Balaam fue una persona que en la época del profeta Musa la pasé a poner, ¿sí? Y Dios Todopoderoso le dio muchas cosas. Entre esas cosas que le dio el Ismul Azam, el nombre más grande de Dios. Es decir, él hacía una súplica y todo lo que pedía Dios se lo daba. Balaam ibn Ba'ura. Aconteció de que la historia dice que el faraón lo llamó. El faraón le dice, necesito que vayan a matar que haga una súplica contra Moisés. Le dijo, yo no puedo. Le insistió, le puso dinero, le puso mujeres, le puso de todo. Y se fue a hacer la súplica para acabar con el profeta Moisés. Se subió un burro. Y cuando se sube el burro, le dice al burro que, vamos, puedes hacer lo que tenemos que hacer. Y el burro, por el poder de Dios, habló. Y lo queda viendo y le dice, tantas cosas que Dios te dio y ahorita vas a ir a matar a un profeta. Vos estás en nada. El burro no murió. ¿Qué hizo él? Le dio tanto látigo al burro que lo mató a golpes. Y automáticamente todo lo que le había dado se lo quitó. No se olviden de las bendiciones. Sepan que dinero, familia, casa, carro, hijo, todo es de alhamdulillah. Todo lo que Dios. Sí, hay uno en el Corán que se llama Qarún. Cuando después de la mía plata dijo, Ana utito el elme, yo la traje toda. Yo fui que la conseguí. Yo la quito. Entonces la segunda cosa que tenemos que tener para tener una vida feliz es que jamás olvidarnos de las bendiciones de Dios. Le dice Dios al profeta. Tercero, una vida en que la persona conozca a Dios. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis hermanos cristianos que tienen que conocer a Dios. Conozcan a Dios. Hay un video de Imam Ali Salam que dice, Man arafa nafsa, fakan arafa rabbaka. Que conoce a sí mismo, conoce a Dios. A veces mis hermanos cristianos no conocen a Dios. Y a veces también los musulmanes no conocen a Dios. ¿Sí? Cuando yo me refiero a que no se conocen a Dios, ni siquiera tienen la facultad de venir a la mezquita, ¿sí? De leer un libro, de interiorizar realmente. Porque la única forma de que usted puede creer es que venga a la mezquita. Lea, reza. ¿Usted cómo aprende un tema? ¿No es leyendo? Ya de interiorizarlo ya es otro tema. ¿Sí? Pero primero tiene que tener el conocimiento. Conozca a su Señor. Y la forma de conocer a Dios es, ¿sabe lo Corán que dice? Afuera, en el día a día, hay signos dotados para el intelecto. Usted sale y ve todas esas cosas.
La cuarta y la última, para no cansarlo ya tanto ustedes. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Último, buscar la complacencia de Dios. ¿Sí? Cuando hagan una sadaqa, háganla por complacer a Dios. Cuando hagan una buena acción, háganla por complacer a Dios. Siempre en el día a día, busquen cómo complacer a Dios. En cualquier cosa que ustedes hagan. El Sagrado Corán nos dice en el Surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Dhalika al-Kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Este es el libro, excepto de toda duda, pero es para los muttaqin, los temerosos de Dios. No dice para los mu'minin, para el creyente. Dice, este es el libro excepto de toda duda para los temerosos de Dios. Es decir, usted no necesita ser musulmana para tener temor de Dios. ¿Sí? Por eso uno se da cuenta que esta ley aplica para ¿quiénes? Para los magos del profeta Musa. Cuando ellos vieron que el profeta Musa hizo lo que hizo Moisés, dijeron, esto o en el maya. Dijeron, esto es Dios. Ellos cayeron prostrados y automáticamente aceptaron. Son temerosos de Dios. Entonces, la última cosa que Dios le dice al profeta es complacencia de Dios en todo lo que haga. Recuérdenme las cuatro son la primera. Segunda. Las bendiciones. Ajá. Ahí. La tercera, complacencia de Dios. No, la complacencia no es la última. La última, sí no importa. Pero Y la tercera es básicamente conocer a Dios. con esto. Y la cuarta, complacencia de Dios. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda lo mejor de este mundo y lo mejor del próximo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a ver.